Vaya. María Luisa, ¿cuál ha sido tu mayor reto al que te has enfrentado profesionalmente? Por supuesto, en montaje era Conan, sobre todo por la cantidad de trabajo que había. Y en efectos especiales, la historia interminable, no cabe duda. Son las dos más importantes. ¿Y cómo vivía una mujer en esa época, en los 80, trabajar detrás de un equipo o en un equipo técnico de rodaje detrás de la claqueta? Una mujer, es que yo soy un ente. Un ente. Sí, tú antes me has dicho que es técnica. No, técnico. Técnico. Yo no ando con esas tonterías. Ni soy médica, ni soy técnica, ni soy... No. Soy un técnico de cine, punto. Punto. Eso, punto. Entonces no había diferencia, no había ninguna diferencia. No, hay gente que cree que la sabía, yo no la he sentido en ningún momento y yo pienso que no lo había. O sea, yo creo que estos son un poco cositas de ahora, de modernas, que hay que distinguir lo femenino o lo masculino. A mí, yo paso de eso. Nunca he tenido ningún problema y es más, me encanta que me dejen pasar la primera. Ajá. Y que me cedan el asiento, me encanta. Luego a la hora de trabajar, todo el mundo trabajando. Nada de escudarse, ay, que llevo faldita, no. Llevamos pantalones, que es más cómodo, ya está. Bueno, perfecto, estupenda respuesta. María Luisa, ¿a qué proyecto le dijiste no? No del todo, no. Pero estuve a punto de irme de alguna película porque no aguantaba los ingleses. Y eso lo recuerdo perfectamente, fue en Madrid. Y estuve a punto, oye, pues yo juraría que fue Marco Antonio y Cleopatra, porque eran muy petardos los montadores ingleses. Sí, creo que fue estando en Madrid. Y me llevaba, no es que me llevara mal, yo entonces era muy española, luego he cambiado mucho. Y a mí me gusta el montaje, no tenemos por qué entrar a la misma hora que el rodaje, porque tenemos una vida diferente. Y yo estaba acostumbrada, pues a lo mejor a las 10 de la mañana, luego nunca sabes cuándo te vas a dormir o a acostar. Pero no me importaba la hora de entrada, pero tampoco me importaba la de salida, ni a nadie de los que hemos conocido esa época. Y esta gente decía que había que estar a las 9 en punto. Y yo me acuerdo que la tuve con ellos y les dije, conmigo no contar, que yo a las 9 en punto nunca voy a estar aquí. Estaré a menos cuarto, estaré a las 8, estaré a las 10, pero a las 9 o'clock no contar conmigo. Pero es que yo era muy rebelde entonces. Y bueno, estuve a punto de irme. A punto. Porque no lo aguantaba por 50 cosas que yo veía que pretendían que eran una cosa y luego eran otra. Y yo en eso he sido bastante clara siempre. Y ya me convencieron, producción, no, por favor, no te vayas, no sé qué, que ahora vamos a Almería. Sí, fue Marco Antonio. Marco Antonio Cleopatra, creo, sí. Y entonces dije, bueno, voy a ver si los aguanto. Y vinimos a Almería. Y entonces, bueno, yo me iba a comer siempre, casi siempre al Club de Mar. Y ellos me decían, ¿dónde vas? Digo, yo a comer. Oye, si no te importa, trae un sándwich. Bueno, pues vale. Y un buen día me preguntaron, ¿tú qué haces a la hora de la comida? Digo, yo comeré, tomar el sol. Y dijeron, bueno, un día nos vamos contigo. Eran dos. Y entonces se vinieron conmigo y nunca más hubo más fricción en montaje. Me decían, por favor, no nos dejes tomar sangría. Y yo les daba sangría. Claro. Un poco como las putas, hablando mal y pronto. Y entonces, porque yo descubrí que el modo de llevarme bien con aquella gente era que estuvieran felices. Y entonces, a raíz de ahí, es más, en la boda que yo me casé en Londres, uno de ellos es el que me llevó como padrino. Anda. Sí, sí. ¿Hasta dónde llegó la sangría? Menuda sangría. Pues sí. María Luisa, ¿cuál es ese director más petardo para ti con el que peor te has llevado trabajando? Charlton Heston. Vale, perfecto. Perdón, ¿no lo has dicho antes la magnífica visita que hemos tenido a la Alcazaba? Cierto. ¿Por algo en especial? Porque Carmen Sevilla me parece que no lo pasó muy bien con él, ¿no? Ah, no sé. lo Eso sabes. es lo que me habéis contado aquí. Es que Carmen Sevilla es muy puritana. Pero bueno, yo no lo sé si el otro le metía mano o no, eso ya no lo sé. Pero a lo mejor nunca se sabe. No, es que Charlton Heston, lo cuento. Cuéntalo. Vale. Si quieres, cuéntalo. Pues yo la primera vez que le vi, y ya era famoso, lógicamente todo el mundo conocíamos a Charlton Heston, fue en Madrid, en Sevilla Film. Y yo no sé, yo supongo que estaban rodando el CID, pero no me acuerdo. Yo estaba empezando un montaje como aprendiz, con un montador que se llamaba Julio Peña. Y entonces en Sevilla Film, por lo del fuego, los montajes eran pequeños chalecitos, individuales todos, y éramos como 6 o 7 chales y cada uno estaba con su película. Y un día descubrí que Charlton Heston venía vestido de lo que venían vestido romano
y se ponía en un jardincito, porque teníamos nuestro chalecito y nuestro jardincito dentro del estudio, y se sentaba en mi jardín. Y yo yo me quedé, Dios mío, yo era una cría de 16 años entonces. Y al día siguiente veo que viene otra vez, como a las 2:30 de la tarde por ahí, y venía con un picnic, porque era la hora de la comida, cortaban el rodaje para eso. Y al tercer día pensé, yo le pido un autógrafo. Nunca he pedido en mi vida a nadie un autógrafo, pero ese lo pensé, digo, Y me armé de valor y le dije en un inglés, que habría que ver qué inglés, le dije que me firmara un autógrafo. Y ni me miró. Él estaba sentado allí en el jardín, ni me miró, y siguió comiendo un huevo cocido. Y entonces yo me quedé, era una niñita entonces muy educadita y tal. Bueno, ¿qué vas a hacer? Charlton Heston en tu jardín. En mi jardín, sí. Eso, el sueño de las mujeres. Sí. Que pues tú abras la puerta de tu casa, tu y te encuentres con Charlton Heston y que te diga, hola guapa. Hola. Pues no. Entonces yo creo que fue como a la semana. Siguió yendo por allí y yo, como aquel no me había hecho caso, otro día intenté hablarle algo en inglés del colegio, que en aquella época no aprendías nada de inglés, pero bueno, creías. Y nada, ni mirarme. Y entonces yo hice así, bueno, una cruz, porque no me veis, una cruz, y dije, este está borrado de mi vida para siempre. Y le borré. Y ya está, tampoco estaba en mi película. Y entonces aquí en Marco Antonio Cleopatra, pues coincidió que yo ya sabía un poquito de montaje, estaba con con los bordes ingleses, y tuve que hablar muchas veces con él. Y tuve que, porque lógicamente era el director, era el productor, y bueno, y por eso no le tengo ninguna simpatía. Bueno, le borré para siempre de mi vida. Ahí se queda Charlton Heston. Nada. Y nunca he vuelto, nunca he pedido a nadie un autógrafo, a este imbécil, y encima me lo niega. Y encima que estaban en tu jardín allí. En mi jardín, comiéndose un huevo cocido. Y él tenía unas dietas que te mueres, porque las dietas de los actores son muy importantes, pero él iba por eso lo cuento, para fastidiar. Él iba a la cola de los extras. Y a todos los extras que se ponían en la cola les dan con un picnic, y normalmente eran huevos cocidos y ensalada y cosas así. Y él iba a mi jardín a comerse los huevos cocidos y la ensalada. Anda. Mientras tanto, el resto del equipo se iba pues, a los mejores restaurantes de por allí. Oye, y hablando de otro actor y hablando de otro personaje aquí, a referencia a la película de Conan, ¿cómo era Arnold, lo poco que pudiste conocerlo? No muy alto. Eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Sí. Y ya lo he comentado varias veces, que pensé que era un tío inteligente, porque miraba muy de frente y con una mirada muy limpia. Y yo le veía una mirada inteligente, y ya ves que ha llegado a gobernador de California. Sí. Y que yo también, no es políticamente correcto, no pensaba que un tío que había sido Mr. Universo, era Mr. Universo. Olimpia Europa. También. Universo sí. Y Mr. Olimpia. Que podría ser un tío así con muchas luces. Sí, mucho músculo, poco cerebro, ¿no? Sí, no me gusta decirlo, pero me parecía, digo, estos solo se preocupan de esto, ¿no? Y no, en eso yo creo que estaba equivocada, y además lo veías en su cara, y era agradable además. Era normal, educado, no como Charlton Heston, no. Bueno, hablaremos de él ahora un poquito, porque Schwarzenegger tiene su historia, ¿no? También has comentado antes, y me gustaría que se lo dijera a los oyentes, que, y lo dices en tu libro, que cuando terminó el rodaje de Conan, el señor John Milius tenía un contrato que expiró en la mitad del montaje y le dejó toda la responsabilidad al productor, al señor Dino De Laurentiis. ¿Es cierto o estoy equivocado? Vamos a ver, más o menos sí. Aquí se terminó en Almería de rodar y nos fuimos a Estados Unidos, a California, a Hollywood. Y allí, no recuerdo exactamente si eran unas 4 o 6 semanas, John Milius aparentemente tenía un contrato desde que empezaba el rodaje, o unos días antes, o unas semanas antes, hasta que terminara un montaje, pero eran X semanas, las que fueren. Y estando ya en Hollywood, pasaron esas semanas, se le terminó el contrato, y es el descubrimiento que los de montaje hicimos allí, que realmente estaba esto programado, porque quien quería no montar, pues la película la montaban los montadores, pero quien quería tener la batuta en cómo, cuándo y metraje, etcétera, era Dino De Laurentiis. Y entonces un sábado desapareció John Milius, se me ha terminado el contrato, adiós.
y el lunes estaba Dino de Laurentiis. Y ya Dino de Laurentiis no salió de montaje nunca, hasta que no se terminó. Yo estuve como, no sé si 2 meses o 3, no me acuerdo, y me harté un poco porque es que salía ya la película por todas partes. Y éramos como 15 personas en montaje. Horroroso, ya era insoportable. Y otra cosa, las películas cuando vienen aquí, esas extranjeras, trabajamos fuerte, pero tenemos una vida agradable, nos reímos, nos vamos a comer no sé dónde o a cenar y tal. Pero allí ya era el estilo americano, que ni sándwich ni nada. Y yo no, yo seguía mi estilo español y la tuve que pedir a Rafaela de Laurentiis, que eso no sé si lo digo, más dietas. Digo, oye, que yo aquí estoy en Estados Unidos y necesito comer como Dios manda, y las dietas que me das no me dan para esto. Y me dice, ¿pero tú qué quieres comer? Rafaela era muy maja, una tía majísima. Digo, tú eres medio italiana, digo, pues tú sabes que soy española, digo, estilo como debe ser. Y me subió las dietas porque no daba. Allí había gente de montaje que tomaba unas pastillitas de colores a la hora de montaje. Pero cuando se está aquí, no. Pero eso puede Cuando tener se muchas está lecturas, aquí, ¿eh? No. Bueno, aquí también supongo que habría Algunas pastillitas de pastillitas, colores. ¿no? Claro, Posiblemente sí, pero... La Casitos no, ¿verdad? No era la Casitos. Pues no, yo me iba tranquilamente a comer como Dios manda. Pero ya era aburrido porque iba sola. Claro. Y yo y No se bueno, come ya... igual. Y no habría sangría, seguro. No, que va. Y una porquería de pizza, yo qué sé. ¿Cuántas Bueno, horas de metraje pudieron sobrar en la película en Conan? ¿Cuántas horas? un montón. Yo no te podría... Es que como además había escondidos... No sé, pero yo creo que se podían haber montado como otros 5 o 6 Conan. Joder, 5 o 6 Conan. Pero claro, muy parecidos todos. Pero luego, independientemente, hay muchas secuencias que se cortan porque porque están de más. O sea que pero eso ocurre en cualquier película. Pero en esta, hombre, yo siempre digo, John Milius, yo no sé si es muy buen director, pero si tú pones cámaras por todas partes y lo ruedas todo, el montador es el director de la película. Porque ese es el que se tiene que dejar los ojos, la cabeza y los sentimientos de qué pongo, qué no pongo, qué es lo mejor o peor. Y luego llega el productor y dice, aunque aquello sea magnífico, esa secuencia no me interesa, por lo que sea. Y se va a la papelera. Ajá. Y Marisa, para terminar este test, ¿por qué no nos cuentas cómo es la profesión de un montador? ¿En qué consiste montar una película? ¿Cómo se hace? Cuéntanos, porque tijera, bueno, no lo voy a contar yo, tijera, rollo, sí. se pegan con fiso, Con fiso, sí. Ya he comentado ¿Ah, sí? antes que empezamos, yo empecé con acetona, que raspabas así el celuloide y luego con acetona y lo empalmabas. Y los empalmes estos que pasaban por la moviola y se iban a hacer puñetas. Digo, se iban. Sí. Pero luego ya vinieron los americanos y era con celo. Y con celo, pues oye, duraban más. Pero ¿qué es? Pasar por una moviola, que todo el mundo sabéis lo que es la moviola, porque en televisión están todo el día hablando de moviolas, y ves lo que interesa poner. O sea, porque tienes que ponerle en las secuencias lo que tiene continuidad, darle continuidad a todo, mezclar, hoy te pongo un plano tuyo, el otro que contesta, el otro que entra por la puerta, todo esto hay que cortarlo, montarlo. Es una labor donde se evidencia, claro, confeccionar. Palabra vinculada es la idea que quería transmitir a lo artesano. O sea, nos damos cuenta con el montaje tradicional en celuloide, en formato habitualmente de 35 milímetros o 70 cuando eran producciones grandes, el caso de Lorena Arabia y todas estas grandes películas, pues apreciamos esa labor física y cómo el cine tiene... antiguamente, como es lógico, ese aspecto vinculado a la realidad, a un hecho tangible. Es decir, aquí tenemos la película, estos rollos son Conan el Bárbaro, en lo que hemos estado trabajando durante tanto tiempo y donde se han invertido millones y millones de dólares. Aquí está. Lo podemos tocar, lo podemos manipular. ¿Tú estás de acuerdo, María Luisa, con eso de que se dice que muchas veces la película la salva el montador? Sí. Y también la puede destruir. Ajá. Lógico, ¿no? Porque tú tienes que poner lo que crees que es lo mejor, o lo que tus sentimientos te dicen. No es que creas, es que te lo va marcando, es lo que tienes que hacer, pero lo puedes hacer bien, regular o mal. Por eso te digo, yo en Conan, para mí son los montadores, que hubo varios, los que sabían.
independientemente del productor, pero el productor no dice lo que es estético, ¿no? Lo que dice es esto me sobra porque no me interesa, hombre, por la razón que sea. Entiendo que la calidad muchas veces ya viene dada, ¿no? Si el material con el que contamos es potente. Por supuesto, pero yo me refiero, en lo de Conan siempre hablo de la cantidad de cámaras, es que cuando tú tienes una misma secuencia que te la han rodado de 50 modos diferentes, vamos, ni el director sabría cómo montarla, porque es imposible. Algo donde creo que se aprecia muy bien lo que se puede conseguir con el montaje es a la hora de mejorar una determinada interpretación de un actor o una actriz. Normalmente lo quitamos de en medio y punto. Claro. Bueno, hay que decir que en Conan la película la salva el montaje. Porque una película que realmente no tiene diálogo, hay que decir, una película que no tiene apenas diálogo. Venimos con un Arnold Schwarzenegger que le cuesta mucho interpretar el idioma y es su primera película, aparte de ese Vampy Iron y aparte de ese Hércules, ¿no? Que ahí no es profesional. Una película que está hecha a su medida, que está pensada para él, pero aparte de eso, le cuesta mucho meterse en el papel, en el personaje, hasta que ya Dino De Laurentiis le dio un toquecito bien dado. Y gracias a esa música y gracias a cómo esas 2 horas de metraje están perfectamente montadas y narra, hay que darle una gran virtud al montaje de esta película. Por supuesto. Estoy de acuerdo con esa afirmación, pero también digo de manera rotunda que la labor de John Milius aquí es capital. Es una película que se adapta de manera mimética a su compleja personalidad, y eso creo que vamos a hablar ahora un poco más detalladamente. Lo vamos a hablar ahora mismo. María Luisa, ¿me has contestado a todas las preguntas? Casi todas. Yo creo que a todas. Vale. Al final no ha sido tan dura. He sido buena. Ha sido buena. Igual te he mentido. Bueno, pues entonces vamos a seguir. Me quedo con que me las has contestado todas. Ya veremos si son verdad o mentiras, se lo dejamos eso al oyente y nos vamos directamente a escuchar el tráiler de Conan. It was a time not unlike our own, when brutal danger was a part of life. It was in this time that young Conan was orphaned at the hand of Thulsa Doom. And so it became a time for vengeance. But only after his body and his will were shaped by slavery on the wheel of pain could Conan begin his search. First he had to learn the daring of the thief, the cunning of the fugitive, the bravery of the warrior, the warmth of friendship, the passion of love, and the wisdom of one who has suffered. Only then would Conan understand that revenge is the answer to the riddle of steel. Conan the Barbarian, a film by John Milius. Conan el Bárbaro, una película estadounidense de espada y brujería. Podríamos decir que... sí, podemos afirmar que crea el género en el cine de espada y brujería, que no de épica y fantasía, que es diferente. Escrita y dirigida por el señor John Milius y estrenada en 1982. Concretamente, se estrena en España el 15 de marzo de 1982. Hace ya 36 años, con guión del mismo y de Oliver Stone. Grandiosa música del señor Basil Poledouris. Producida por Rafaela De Laurentiis, hija del gran Dino De Laurentiis. La película fue rodada en su mayor parte en España, principalmente aquí, en Almería. Llega a recaudar $100 millones, aunque los formatos de venta luego en videoclub, alquiler y DVD, Blu-ray hasta la actualidad
la dotan de 300 millones de dólares. Pero sobre todo sirvió para consagrar la figura de su protagonista, ya que contaba con el culturista Arnold Schwarzenegger. También encontramos en el reparto a James Earl Jones como Tulsa Doom, uno de los mejores villanos de la historia del cine, junto a Darth Vader, o por qué no, el Joker. Max von Sydow como Rey Osric, Sandy Bergman como la valquiria guapísima Valeria, Jerry López como el surfista Subotai, o a Mako como un gran actor haciendo de mago. Y del narrador de esa famosa introducción de la película podemos destacar en el reparto a un jovencísimo Conan, interpretado por Jorge Sanz, ¿no?, que se quedó en ese mini Conan, nuestro amigo, y una estupenda Nadiuska. Una película que arrasó en los videoclubs, que se ha convertido en una película de culto y que, por supuesto, hoy estamos dispuestos a disfrutar aquí. Juan Gabriel, ¿por qué no nos empezamos con una sinopsis de esta película? ¿Qué te parece? Sí, fantástico. En primer lugar, me gustaría comentar que cómo me gusta recuperar trailers de esas características con una voz en off omnisciente que te va guiando y que guarda relación con lo que comentabas antes, que se trata de una película en la que no hay mucho diálogo y hoy día nos damos cuenta que ese tipo de tráiler es difícil ya que se hagan, ¿no? Hay otra estructura, otras dinámicas, esto ha cambiado. Y Conan el Bárbaro cuenta la historia de este personaje creado en 1932 por Robert E. Howard, personaje literario que luego tiene su vida en el cómic, ahora lo comentaremos, y es Conan el Cimerio. Es un niño que un día está tranquilamente en su poblado con su familia, que eso sí, trabajan mucho todo lo relacionado con el acero, con la espada, creen en la fuerza del hierro, hasta que los villanos, encabezados por Tulsa Doom, esa especie de secta, él es una transposición de un sacerdote supremo, asaltan su poblado aniquilándolo por completo, matando a toda su familia, además de una manera ultraviolenta. Es mítica esa escena en la que el pequeño Jorge Sanz, la cámara detenida en ese primer plano del actor. Llegado. Perdona, te voy a interrumpir, sí, pero es que aquí en este programa, si hay algún oyente fiel aquí del programa, sabe que las sinopsis, si no llevan interrupción, no están bien hechas. Ah, por supuesto, vale. Entonces me alegro, lo estoy haciendo bien. No, porque hay datos que vamos narrando y no se pueden quedar ahí. A mí me gustaría destacar de ahí, de ese plano. A mí me parece, para mí personalmente, yo no sé si estaréis de acuerdo o no, me parece magistral y me parece para mí lo mejor rodado que tiene la película. Estamos hablando de que la cámara se pone en el suelo cuando se va a matar a la madre de Conan, a Nadiuska, esa guapísima Nadiuska, que por cierto tuvo muchísimos problemas en el rodaje porque era la única que iba, según me dijeron, no sé si María Luisa sabrá algo de eso o no, que iba como realmente como estrella española y que no se le podía tratar de otra cosa que no fuera estrella, ¿no? No sé si sea verdad o no. Juanito tenía 14 años, no sé tampoco si nos puede decir mucho, no sé, María Luisa, ni idea. No creo que estuviera como una estrella, no. Y tampoco Jorge Sanz. Eran parte de todos nosotros. Nadie éramos nadie del otro jueves. Simplemente gente que trabajábamos. Vale, pues entonces desmontamos ese mito, pero... No lo sé. Pero sí destacar que se hace la masacre del pueblo y de la madre, se mata a la madre desde los ojos de Jorge Sanz, de Conan, de pequeño, una cámara en el suelo, donde en el momento que le mira ese malo, ese gran villano, de frente a Nadiuska y a Jorge Sanz, el plano se queda desde atrás, mira desde atrás, en el arco queda un arco que lo forma el brazo de Conan de pequeño cogido a su madre, y su madre cae muerta y le suelta la mano y se queda mirando fijamente a ese malo de esa especie de raza extinguida, uno de los grandes villanos que es el eslabón perdido o el final de una raza superior que nos mete dentro de la brujería, dentro de la transformación, dentro de ese mundo suyo de las serpientes, y en ese momento que arrasan el poblado como si pudiera ser, me estoy acordando del jinete pálido en su primera escena, te ha descrito lo que va a pasar, que esto se va a convertir en un western, en una historia
de venganza. En una historia de venganza, así es, porque Conan, a partir de ahí, lo convierten en esclavo, es decir, el Thulsa Doom lo dan a una especie de mercader, ahí empieza a crecer y paulatinamente se va convirtiendo en una especie de atracción de feria, en un guerrero, porque se le da muy bien aquello de aniquilar enemigos, y una vez que consigue la libertad, por la que la logra por sí mismo, toda su tarea se afana, toda su vida la dedica a que se cumpla la venganza, a acabar con la gente que le causó ese daño y que acabó con su familia. Y efectivamente ese momento, ese plano, yo creo que evidencia muy bien la maestría de cómo decide Milius narrar ese momento, como estamos viendo los ojos del niño, de Conan niño, y en el lado de la imagen jugando con el fuera de campo, porque no vemos lo que pasa, pero sí lo intuimos. De hecho, se ve caer de alguna manera, no se aprecia nítidamente, pero sí se ve la cabeza de Nadiuska, o sea, es decir, de la madre de Conan, y luego va cayendo. No se aprecia mucho porque no estaba bien hecha la cabeza. Y entonces había un abrir y cerrar. Vaya, nosotros aquí hablando de mítica y luego había sido... No, se tuvo que cortar enseguida porque no se podía sostener. Bueno, pues la solución fue magnífica. Y con un poco de fiso no se puede hacer un empalme por ahí, dar esa cabeza. No. ¿Es verdad eso de que se congeló la sangre en esa escena? No lo en sé, eso, no tengo ni idea. Esa parte del rodaje. Yo creo que no. Y tenían que echarle vodka. Yo eso no lo he oído, no lo sé. No he oído esa historia. Lo que sí sé es que lo de la cabeza tenía un problema al abrir y cerrar los ojos, que se supone que... Y entonces, hombre, quedaba poco, pero lo quitamos mucho. Se peló mucho ese plano. Ajá. Para que no diera tiempo a ver. Sí, a que se viese el truco. Exactamente. Pero sigue con la historia. Si te has quedado que han matado a la madre de Conan. Matan a su madre. Conan crece. También hay un plano que me encanta, que es con el de la rueda, donde vemos las piernas del actor Jorge Sanz, Conan niño, y van cambiando los planos y esas piernas van creciendo hasta que se convierten en la mole de músculos que representa Arnold Schwarzenegger en uno de los momentos, por lo menos como actor, en los que mejor se encontraba físicamente, no como culturista, que la época más potente suya fueron 73, 74, 75, dicen los expertos, que era cuando se encontraba en el momento culmen de su físico, y ya a partir de ahí Conan irá evolucionando, irá aprendiendo en el manejo de la espada, se encontrará con pintorescos amigos, compañeros de viaje, en ese propósito final por el que casi enloquece de acabar con Thulsa Doom. En esa escena de la rueda se dice que es uno de los planos cuando Conan alza la mirada y ya ha pasado la evolución de su crecimiento, que se han hecho cálculos de que aproximadamente pueden ser unos 20 años lo que ha tardado en crecer. Se dice que ha pasado a la historia de los anales del cine como uno de los mejores planos del cine. ¿Estáis de acuerdo? Hombre, a mí como Lisi me parece súper eficaz y creo que en el conjunto de la película funciona a las mil maravillas y le da mucha fluidez en narrativa. O sea, cómo contamos el paso de la historia es una manera muy artística de dar a entender que han transcurrido pues aproximadamente 20 años. No sé si uno de los más colosales, pero por supuesto que una escena muy bien resuelta.